¿Quieres estudiar coaching profesional, pero tienes dudas si es algo que te va a gustar a largo plazo? Acompáñame en esta mini masterclass porque aquí vamos a revisar la información general introductoria. ¿Has estado investigando y revisando información acerca del coaching, yendo de un video a otro porque te inspira, te llama la atención, te gustaría utilizarlo para ayudar a otros a lograr sus metas? Bueno, estás en el lugar correcto porque en esta mini masterclass vamos a revisar toda la información introductoria acerca del coaching y sus beneficios. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, únete a nuestro grupo. Te invito a suscribirte y quédate conmigo porque aquí tú y yo tenemos algunas cosas importantes que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo personal para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, hasta con la motivación para cuando andemos tú y yo medio bajos de energía, hacer nuestro día mejor. Pero bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría comenzar compartiéndote la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Así que lánzate por un cuaderno y tu pluma para que juntos estudiemos directamente esta clase de coaching y al final cualquier duda que tengas, te pido que por favor me la dejes en los comentarios de este video para poder atenderlas oportunamente. Así que bueno, mira. La agenda que quiero revisar contigo el día de hoy incluye primero que nada una de las definiciones del coaching para que sepas a qué se refiere esto de la metodología. También vamos a hablar sobre cómo se conforma la relación de coaching, quiénes son las figuras que forman una relación de coaching, cuáles son las diferentes formas de coacheo que se utilizan a nivel global y sus diferentes escuelas, así como qué es un modelo de coaching, para qué sirve y por último, cuáles son los beneficios que ofrece el coaching a nivel personal y a nivel empresarial. Quédate conmigo hasta el final del video porque incluso te voy a compartir un poquito acerca del programa que imparto, que es la certificación mexicana de coaching basada en el estándar 204, ejecución de sesiones de coaching del CONOCER, que es Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, y la Secretaría de Educación Pública en México. Así que bueno, lo primero que quiero revisar contigo es qué es coaching y seguramente si ya has estado por ahí navegando en internet, te diste cuenta rápido que coaching de forma general es acompañar. ¿Y qué pasa cuando tú te acompañas de alguien? Es algo que puedes aprovechar en tu desarrollo personal y profesional. Por eso, coaching es un acompañamiento. Si tuvieras que definirlo en una sola palabra, sería eso. Pero me gustaría que revisáramos una de las definiciones del coaching con mayor detalle para ver de qué se trata esta metodología. Bueno, mira, coaching es una metodología conversacional no directiva de acompañamiento profesional para el logro de las metas. Ahora, quiero revisar contigo puntualmente ¿a qué se refieren estas palabras? Acá es importante el uso del lenguaje. Entonces vamos a ver, mira, coaching es una metodología. Algunas personas vas a ver que dicen, bueno, el coaching lo utilizan como herramienta, el coaching es una técnica, es una moda. Algunas personas pues lo implementan aquí o a lo mejor en grupos de ventas o a nivel empresarial con sus empleados, etcétera. Pero coaching es una metodología. Decimos que es un método porque todo método es seguir una serie de pasos, es tener un procedimiento para que de forma concreta podamos dar estructura a esas reuniones de trabajo que tenemos con un cliente, sea una persona o un grupo. Así que coaching es una metodología, es ayudar a que la persona logre sus metas, pero siguiendo una serie de pasos bajo una estructura. Ahora, decimos que normalmente la forma de coacheo alrededor del mundo es no directiva. Y aunque vamos a ver puntualmente con más detalle estos conceptos, quiero decirte que simplemente la no directividad o no dirección se refiere a que el coach en estos procesos de coaching no le brinda una serie de pasos o cuáles son las acciones a seguir a su cliente. Simplemente ayuda a que la persona llegue a su propia verdad y a que saque sus propias
varias conclusiones. Ahora, también decimos que es acompañamiento profesional para el logro de metas. Principalmente, un proceso de coaching es efectivo o podemos decir que es satisfactorio cuando la persona logra su meta, sea personal o profesional, pero también puedes utilizar el coaching para modificar comportamientos, para modificar actitudes, para tener inspiración sobre nuevas ideas o cambios y toma de decisiones que quieres hacer en la vida. Así que coaching te va a ayudar muchísimo si te quieres mover de un lugar a otro. Por eso aquí gráficamente en esta foto te pongo un monito o una persona que se va moviendo de un lugar a otro. La letra A significa que se va moviendo de una situación o realidad actual y la letra B significa que se va moviendo hacia un destino nuevo o un objetivo. Y esto puede estar relacionado con la vida, puede estar relacionado con los negocios, con la carrera, con los sueños, con cualquier cosa que quieras crear y diseñar en el futuro. Coaching mayormente está enfocado hacia el futuro y no en el pasado como normalmente sucede con el servicio tradicional de psicoterapia. Ahora vamos a ver quiénes son las figuras que conforman una relación de coaching. Y acá principalmente en toda relación de coaching hay 3 figuras importantes que aparecen. El primero, por supuesto, y más importante es el coachee. Utilizamos este término para referirnos a la persona que va a tomar el servicio de coaching. También está, por supuesto, el coach o entrenador, que es el prestador del servicio. Es la persona que va a acompañar a ese individuo o a ese grupo en el logro de sus metas. Y por último, aparece o puede aparecer en los procesos de coaching una tercera figura que le conocemos como patrocinador. Y le decimos patrocinador o sponsor a esa persona que puede ser física o moral, es decir, un representante de empresa que normalmente podría cubrir los costos de los procesos de coaching. Así bien, si por ejemplo un coach brinda un proceso de coaching para una empresa, pues con ese representante de empresa o con la persona que tenga trato, sería quien estaría como patrocinador en esta relación de coaching. Bueno, así como lo vimos en la definición, me gustaría que le dedicáramos un poquito más de tiempo para comprender cuáles son estos conceptos de directividad y no directividad, porque normalmente aquí podría existir confusión en cuanto a las formas de coacheo que existen alrededor del mundo. Y principalmente, como te decía, la no directividad, que normalmente es la más utilizada, se refiere a que el coach en todos sus procesos de coaching no le va a dar los pasos a seguir al cliente. Es decir, si el cliente tiene un problema, si está pasando por una situación difícil, si hay un comportamiento que quiere modificar o tiene una meta muy identificada que quiere lograr, no, el coach no le va a transferir juicio, no le va a transferir consejo, no le va a decir, mira, toma nota, vas a hacer el paso 1, 2 y 3 para resolver ese problema y tan. No, a eso se refiere la no directividad. Ahora, simplemente la directividad se refiere a lo contrario. Acá, la directividad no se va a utilizar el conocimiento tácito del cliente, sino que por el contrario, el coach, utilizando toda su experiencia, puede transferir juicio, puede transferir consejo. Y acá, en algunos casos, si tiene el expertise en el área en la que el cliente tiene identificada su meta, podría bien indicarle cuáles son los pasos a seguir o las acciones recomendadas para el logro de esos objetivos. Así que es importante que tú sepas que hay que identificar cuál es la forma de coacheo que se va a llevar a cabo en un proceso de coaching. Ahora, tú me dirías, bueno, Liliana, ¿pero qué es mejor? ¿El coaching no directivo o el coaching directivo? Y la respuesta para ti es que ambas formas de coacheo son correctas. No podemos ser puristas y decir que la no directividad, como es la más usada alrededor del mundo, es la mejor. No, acá lo que importa es conocer cuál es la necesidad del cliente, sea una persona o sea un grupo a nivel empresarial. Es importante que el coach sepa identificar cuáles son las necesidades de estas personas y qué es lo que están buscando. De manera que si una persona quiere empezar un proceso de coaching, pero está perdido, tiene dudas, no sabe cómo solucionar ese problema o no sabe cómo acercarse a esa meta, entonces el coach debe estar perfectamente
altamente calificado para poder apoyar quizás con una forma de coacheo directiva a su cliente. Pero por el contrario, la no directividad es muy celebrada y tú vas a ver que se utiliza de forma frecuente alrededor del mundo, es porque casi siempre todas las personas ya tienen sus propias respuestas, tienen sus propias señales, saben perfectamente cómo proceder en determinadas situaciones o determinadas problemáticas. Por ello, normalmente en el coaching profesional vas a ver que la mayoría de las personas ejecutan coaching utilizando la no directividad. Es decir, simplemente acompañan al cliente para que esa persona o grupo logren sus metas, pero solos lleguen a sus propias conclusiones, solos establezcan cuáles son las acciones o pasos a seguir. Así que es importante que sepas identificar las formas de coacheo que existen. Ahora, acá te quiero compartir cuáles son las diferentes escuelas de coaching alrededor del mundo. Y cuando te digo escuela, quiero puntualizarte que no me refiero a las instalaciones físicas o no me refiero a un proveedor en particular, sino más bien a las formas de pensamiento. Es decir, los líderes de opinión alrededor del mundo, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el coaching más efectivo internacional que se está utilizando alrededor del mundo? Bueno, principalmente vas a ver que hay 3 escuelas que son las de mayor influencia. Y acá te quiero compartir la escuela europea, la escuela americana y la escuela sudamericana. La escuela europea es una escuela que se ha caracterizado por muchos años, de hecho desde la década de los 70 de Tim Gallwey, que es un líder de opinión. Desde entonces se viene promoviendo el uso del coaching para el desarrollo de las personas. Así que acá vas a encontrar que, por ejemplo, en los 90 se funda la EMCC, que es la European Mentoring and Coaching Council, y es una de las asociaciones más importantes e increíbles que tienen programas muy serios y valiosos para todos aquellos que queremos ejecutar coaching profesional. Así que eso es importante que tú sepas, que la escuela europea normalmente se basa en el coaching o en la forma de coacheo no directivo. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las veces, si tú, por ejemplo, quisieras estudiar un programa de certificación en Europa o te encuentras en Europa, independientemente de que a lo mejor, por ejemplo, en España exista la ASESCO, que es la Asociación Española de Coaching, pues independientemente de que cada país puede tener su asociación, normalmente la forma de pensamiento europea se basa en la no directividad. Es decir, la mayoría de los líderes de opinión, en otras palabras, celebran que se ejecute el coaching profesional, ayudando a que las personas lleguen a sus propias conclusiones, a que crezcan y se desarrollen de forma propia, sin que otra persona venga a decirles lo que tienen que hacer o que tengan que seguir una serie de pasos para resolver sus problemas o lograr sus metas. Así que eso normalmente es lo que te vas a encontrar en Europa. Por lo que si tú estudiaras en alguna escuela con estas características, verías de forma rápida que los temarios están prácticamente basados en no directividad. Ahora, tenemos también la escuela americana. La escuela americana es maravillosa, es genial. Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes. Tiene muchísima influencia, por ejemplo, para México, Sudamérica y el Caribe. Y acá, por ejemplo, vas a encontrar también líderes de opinión muy importantes como Thomas Leonard, que es fundador de la ICF o International Coaching Federation. Y la ICF es una asociación de mis favoritas, es muy robusta, ha corrido estudios bien importantes alrededor del mundo para conocer más acerca de la práctica del coaching, para recomendar cuáles son las buenas prácticas, la ética profesional y la forma correcta de conducirse a través de los procesos de coaching. Así que esta escuela normalmente en sus programas de coaching utilizan pues ambas formas de coacheo, tanto la directividad como la no directividad. Ahora, la directividad normalmente se maneja a nivel empresarial porque, como seguramente sabes, en Estados Unidos y alrededor del mundo, las empresas transnacionales normalmente pueden utilizar la directividad porque hay directivos o personas que están ocupando cargos de liderazgo para hacer coacheo con su gente. Al hacer coacheo con sus equipos de trabajo, ya hay una meta establecida. Pueden ser metas
metas financieras, pueden ser metas de ventas, pueden ser metas o KPIs muy particulares del área en donde están laborando. Por esa razón, acá los programas para formar a la gente en coaching incluyen ambas formas de coacheo. Incluyen directividad, pero también no directividad. Y por último, tenemos la escuela sudamericana y no menos importante. Acá te vas a encontrar que entre los líderes de opinión más reconocidos se encuentran Fernando Flores y Rafael Echeverría, prácticamente el líder de opinión y fundador del coaching ontológico. Esta escuela también, aunque es más pequeña, ha tenido un impacto a nivel mundial y también es muy utilizado. En Sudamérica, normalmente, si por ejemplo tú estudiaras un programa de coaching en Argentina o en el Perú, te darías cuenta que son programas bastante profesionales, con muy buena ejecución, pero con una forma diferente de coacheo basada en la ontología. Acá normalmente se podría también celebrar la directividad y la no directividad. Así que esas son, de forma general, cuáles son las formas de pensamiento. Por supuesto que el coaching ha venido evolucionando a través de los años. Imagínate, desde el siglo XV en la antigua Grecia ha venido transformándose hasta el día de hoy y va a continuar haciéndolo. Es decir, las cosas, las formas de pensar, las escuelas no son estáticas. Todo va cambiando y va evolucionando. Así que es importante estar al día, saber qué es lo que está saliendo en la industria y cuáles son las formas que puedes utilizar para dar un mejor servicio con tus clientes. Ahora vamos a revisar qué es un modelo de coaching. Y lo primero que quiero compartirte es que tal cual lo vimos en la definición, coaching es una metodología. Es decir, se puede apoyar con el uso de diferentes modelos para dar una estructura en la ejecución. Ahora, ¿a qué se refiere esto de poner una estructura en la ejecución? Bueno, es utilizar modelos que te brinden una serie de pasos o puntos que es importante que tú tengas muy presente al momento de ejecutar sesiones de coaching con una persona o con un grupo. Así que toma nota, porque alrededor del mundo hay diferentes modelos. Tú me puedes decir, oye Liliana, pero ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más reconocido? Y yo te voy a decir, hay muchísimos. De entrada, puedes encontrarte empresas transnacionales grandes que en un determinado país incluso han establecido o han desarrollado su propio modelo de coaching que le ha dado resultado a nivel empresarial para la ejecución y el logro de sus metas. De manera que no hay una respuesta, que una sola respuesta sea para todos y sea el modelo de coaching más importante, pero acá yo te traigo uno de los más utilizados, que es el modelo GROW. El modelo GROW de John Whitmore, que significa, el acrónimo como tal, significa Goal, Reality, Options, When, What, Whom and Will. Y esto simplemente se traduce como objetivo, realidad, opciones, qué, cómo, quién y voluntad. Ahora, este modelo es uno de los modelos básicos del coaching más utilizados alrededor del mundo. Y tú lo puedes utilizar para darle esa estructura a las sesiones de coaching. Ahora, acá es importante puntualizar una diferencia en dos términos que te he venido mencionando a lo largo de esta mini masterclass, que es proceso de coaching y sesión de coaching. Bueno, ¿en qué son diferentes? Mira, una sesión de coaching es una reunión solamente que tiene el coach con su cliente. Podría durar 20 minutos si es una sesión tradicional de coaching empresarial, generalmente directiva, o por ejemplo de 40 a 60 minutos para un coach independiente. Ahora, un proceso de coaching es diferente porque cuando te hablo refiriéndome con el término proceso de coaching, eso a lo que se refiere es que el proceso de coaching incluye 2 o más sesiones de coaching. Así que, bueno, ahora voy a pasar a la siguiente parte. De forma gráfica, el monito o este cliente que te mostraba gráficamente, me voy a apoyar en él para comentarte sobre los 4 elementos básicos que tiene todo modelo de coaching, pero este que estamos revisando, que es el modelo GROW, pues acá los vas a poder identificar fácilmente. Mira, la letra A significa realidad actual, que es situación o realidad actual, y simplemente se refiere a dónde está la persona. Es decir, en el momento en que la persona llega con un coach, ¿cuál es su situación actual?
¿Qué es lo que está pasando ahora en la vida de esta persona? ¿Cuál es la problemática en cuestión? ¿O cuál es aquel comportamiento que quiere modificar? ¿O cuál es esa meta que quiere lograr? Por otro lado, tenemos la letra B, y la letra B se refiere a cuál es el objetivo, cuál es el estado deseado, cuál es ese futuro que la persona quiere lograr. Tenemos la O, que es de opciones, y eso simplemente se considera como un elemento importante del modelo, porque acá es importante que el coach, a lo largo de su proceso de coaching, sea capaz de explorar cuáles son los diferentes caminos que tiene el cliente para el logro de su meta. No sería adecuado que la persona se quede solamente con una sola idea o una solución a su problema o una solución para modificar ese comportamiento o actitud, porque ¿qué va a pasar si no lo logra? Se puede desmotivar, puede pensar que no cuenta con los recursos o que su identidad está confusa o que a lo mejor no cuenta con las herramientas o con los talentos necesarios para acercarse al estado deseado que está buscando. Por esa razón, el coach se debe de asegurar que en ese proceso de coaching normalmente se toque cuáles son las diferentes opciones o diferentes caminos que tiene el grupo o la persona para acercarse a ese resultado deseado. Y el cuarto elemento se refiere al plan de acción. El plan de acción, que es el qué, cómo, cuándo, quién y voluntad, simplemente es una fotografía de cuáles son esos siguientes pasos, cuáles son las acciones que la persona debe de seguir. Normalmente un plan de acción puede identificar cuál es la meta general, cuáles son los objetivos secundarios, cuáles son los posibles obstáculos que se pueden presentar en el camino, cuáles son las diferentes opciones que hay para llegar a la meta, cuáles son los recursos que se tienen y cuáles son las fechas de logro. Por eso, un plan de acción también es un elemento importante de todo proceso de coaching. En esta última sección de la mini masterclass, quiero hablarte sobre los beneficios del coaching a nivel personal y empresarial. Y quiero comenzar contigo. ¿Cuáles son los beneficios que te ofrece el coaching? Si tú eres una persona que te interesa el coaching, simplemente eso a mí ya me da la idea que tienes el gusto por el desarrollo, que quieres ser tu mejor versión, que eres una persona que te gusta reinventarte, que eres una persona que te gusta ayudar a otros, que te gusta moverte, generar un futuro mejor, tener una inspiración, tener algo que perseguir. Ok, ese es el principal beneficio que te ofrece el coaching. Y cuando tú lo estudias, primero que nadie, tú empiezas con tu desarrollo, empiezas a transformarte en tu mejor versión, empiezas a liberar tu potencial y a saber que tú puedes ser capaz de lograr grandes cosas. Eso es lo primero. Ahora, mientras tanto, si tú estudias y te formas en el coaching profesional, por supuesto que tú al irte desarrollando vas a ser una persona con mayor competencia para dar ese acompañamiento a otras personas para que hagan lo mismo, para que logren sus metas, para que se desarrollen, para que resuelvan cualquier problemática por la que estén atravesando y entonces puedan aprovechar todos los beneficios de los que te estoy mostrando en este momento. Como por ejemplo, ellos normalmente pues van a aprender diferentes cosas, van a desarrollar diferentes habilidades, van a conocer nuevas metas, van a diseñar nuevas acciones o diferentes pasos para acercarse a ese futuro que tanto quieren, pero también van a identificar cuáles son sus fortalezas, más que lo que hacemos la mayoría de los seres humanos, que en algún momento podemos identificar más cuáles son nuestras áreas de oportunidad o en qué estoy mal o cuál es el problema de la semana. Más bien el coaching es una invitación y uno de los beneficios es ayudarle al cliente a maximizar en qué son buenos, en cuáles son las fortalezas, qué es lo que se ha venido haciendo bien, para que con eso sea una buena base y después sea un soporte para ayudarle a resolver la problemática por la que esté atravesando en ese momento. Otro de los beneficios del coaching es que también le ayudamos al cliente a moverse más rápidamente a ese resultado que está buscando. ¿Qué pasa en algunos países que son mercados establecidos, como Estados Unidos, como algunos países de Europa o como Canadá?
Lo que sucede es que normalmente acá las personas activamente están buscando coaches, quieren acompañarse con alguien, quieren rebotar ideas, tener conversaciones de calidad, conversaciones que les ayuden a identificar o a diseñar nuevos sueños, a diseñar nuevas soluciones para resolver las situaciones por las que están atravesando. Si en algún momento están atravesando por un divorcio o por algún problema de pareja, pues quizás pueden buscar un coach que tenga estas características para que les ayude y en ese momento no retrasar su progreso con otro tipo de metas. Así que ese es otro de los beneficios que ofrece el coaching a nivel personal. Y por último, también el coaching le ayuda a la persona a que mejore su desempeño y vaya levantando su autoconfianza. A veces podemos tener problemas de autoconfianza, no nos sentimos competentes o tenemos el síndrome del impostor y pensamos que probablemente no somos la persona ideal para ayudar a otros, pero el coaching simplemente se traduce también hacia el desarrollo. Por eso, este es uno de los beneficios que las personas van a encontrar una vez que reciben un proceso de coaching. No menos importante también se encuentran cuáles son los beneficios a nivel organizacional. Y acá sucede lo mismo, porque ¿qué va a pasar con un coach que está trabajando con una empresa o un líder que tiene, por ejemplo, a su cargo un equipo de trabajo? Si esta persona implementa el coaching con su gente, va a poder apreciar esas fortalezas de las que te hablaba, va a poder apreciar cuáles son los talentos de su gente para ayudarles en su desarrollo, para inspirarlos a que desarrollen sus habilidades, a que sean personas más sólidas, a que estén felices en su lugar de trabajo y por ende la empresa y la organización en general va a ganar porque va a obtener resultados más rápidos. Así que ese es uno de los beneficios más importantes del coaching a nivel organizacional. Pero también otro de los beneficios es, como te comentaba previamente a nivel individual, acá en la organización también ayuda a que todas las personas que reciben coacheo a nivel empresarial se puedan beneficiar de estas reuniones periódicas para no dejar que sus problemas personales interfieran en el ámbito laboral o viceversa. Los problemas que están sucediendo quizás en el ambiente laboral no se vayan a afectar la vida personal del cliente. Y por último, otro de los beneficios que tiene el coaching es que ayuda a que haya mayor generación de ideas, a que se presenten diferentes soluciones, diferentes opciones para superar las metas que tiene establecida la organización. Así que esos son los beneficios principales que ofrece el coaching. Y no menos importante, y como te comentaba, lo prometido es deuda, acá quiero presentarte, si en algún momento tienes interés en estudiar un programa de certificación y quieres darle ese seguimiento a tus estudios de coaching profesional, te presento la Certificación Mexicana de Coaching. Este es un programa que se lleva a cabo en México y está basado en el estándar de competencia 204, que se refiere a la ejecución de sesiones de coaching, que es del CONOCER y la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿qué es lo que obtiene una persona cuando estudia un curso de capacitación basado en este estándar? Significa que al final del proceso, la persona va a obtener un certificado que le dictamina como competente para ejecutar coaching profesional, y eso se traduce a que tú puedes ejecutar coaching en tu proyecto de negocio personal, puedes dar sesiones de coaching de forma independiente y puedes ayudar a otros a que logren sus metas. Esta certificación es el beneficio principal que te ofrece, pero también para que tú puedas compartirlo en LinkedIn, para que puedas compartirlo con tus compañeros en el trabajo y que sepan que tú tienes de forma certificada la habilidad de ejecución de coaching. Así que si tienes interés en estudiar la Certificación Mexicana de Coaching, ingresa para ver más información al sitio web www.quieroplaticarcoaching.com en la sección de certificación y por ahí nos vemos. Así que bueno, ahora ya lo sabes, espero que esta información te sea de utilidad, que ayude y que apoye tu conocimiento que ya tienes sobre el coaching profesional. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.